En este vídeo veremos una aplicación práctica del teorema de Tales, es decir, de la semejanza de triángulos. Antes de comenzar, recuerda que dos triángulos se dice que son semejantes si tienen sus ángulos correspondientes iguales y sus lados homólogos proporcionales. Por ejemplo, estos dos que estamos dibujando aquí. Fijaros que los ángulos son iguales, el ángulo con vértice A y el ángulo con vértice D, el ángulo con vértice B correspondiente al ángulo con vértice F y por último el ángulo, en este caso un ángulo recto de 90 grados con vértice C y su correspondiente en este triángulo con vértice E. Además, no solo los ángulos son iguales, sino que los lados son proporcionales. Fijémonos, por ejemplo, en las bases. El primero de los triángulos tiene como longitud de su base 2 y el segundo de ellos, el más grande, tiene base de longitud el doble 4. Y lo mismo pasa con sus alturas. Esta altura vale 2 y en el caso del triángulo grande vale el doble también 4. Y lo mismo ocurrirá con las hipotenusas de ambos triángulos, es decir, la hipotenusa de este triángulo es el doble de la hipotenusa de este triángulo. También es importante que recuerdes que si en un determinado triángulo trazas una línea paralela a cualquiera de sus lados, obtendrás triángulos semejantes. Mira, por ejemplo, en el polígono verde como trazando una paralela a este lado obtenemos un triángulo más pequeño que es semejante al más grande. Si trazamos en otra dirección paralelas, por ejemplo a este lado, en el triángulo rojo veremos que se forman diferentes triángulos semejantes. Este pequeño, este mediano son semejantes al grande y cuantas más paralelas tracemos obtendremos, por ejemplo, en el polígono azul hasta 4 triángulos semejantes. Cuando la ciudad de Mileto, situada en la costa griega, iba a ser atacada por los barcos enemigos, el soldado Samuel el guerrero recurrió a Mileto. Necesitaban saber a qué distancia se encontraba una nave para ajustar el tiro de sus catapultas. Oh gran sabio Domingo de Mileto, ayúdanos por favor a calcular a qué distancia se encuentran nuestros enemigos. No te preocupes, amigo Samuel, utilizaré todo mi intelecto. Solo tendrás que darme unas cuantas monedas de oro, jajaja. El genio matemático resolvió el problema sacando una vara por la cornisa del acantilado, de tal forma que su extremo coincidiera con la visual del barco. Conociendo su altura h, la del acantilado y la longitud de la vara v, calculó sin dificultad la distancia deseada. Parece sencillo, ¿verdad? Observa que ahora tenemos dos triángulos semejantes, de tal forma que al ser sus lados proporcionales, podemos establecer las siguientes igualdades. De esta forma consiguió calcular el valor de la distancia x. Supongamos ahora que la vara utilizada por Domingo de Mileto medía 2,5 metros y que la altura del acantilado era de 12 metros. Suponiendo que la altura de Mileto hasta sus ojos, desde la que forma la visual al barco, pasando por el extremo de la vara, es de 163 centímetros, la pregunta sería ¿cuál es la distancia al barco? Entonces, en este caso, tenemos que la vara medía 2,5 metros. Lo pasaremos todo
a centímetros, es decir, 250 centímetros. La altura del acantilado que llamábamos A, 12 metros, es decir, 1200 centímetros. Y la altura de Mileto hasta su visual, 163 centímetros, que llamábamos H. Con estos datos podremos resolver la distancia que hay desde el barco hasta la costa. Nada más que tenemos que utilizar el teorema de Tales, como decíamos anteriormente, con estos dos triángulos que resultan proporcionales. Así pues, h entre v será igual a más h dividido entre x. Es decir, 163 en este caso dividido entre 250 es igual a más h, que sería 1200 más 163, 1363 dividido entre x. Para resolver esta proporción, lo único que tenemos que hacer es despejar x, es decir, multiplicamos en cruz 250 por 1363 y el resultado lo dividimos entre 163, obteniendo la siguiente distancia: 2090,49 centímetros, que si lo pasamos a metros tendríamos entonces 20,9 metros de forma aproximada, casi 21 metros. Como vemos, una distancia relativamente corta para el acceso del barco enemigo hasta la costa. Oh no, Mileto, hemos calculado la distancia pero no nos servirá. Está demasiado cerca. Para salvar nuestras vidas, ayúdanos por favor a calcular el tiempo que tardarán en llegar a la costa. Lo siento, querido Samuel, pero eso te costará más monedas si queréis salvar vuestras vidas. Mejor emprenderé mi retirada.